Ofrecemos una disculpa, una situación técnica, ofrecemos una disculpa a todos. Sin embargo, los esperamos en este link. Se tuvo que generar uno nuevo para que podamos dar continuidad al tema tan interesante que estaba desarrollando la maestra Laurita. Adelante, maestra Laurita, para no robarle mucho tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues vamos a continuar aquí, que estábamos hablando sobre los mitos y realidades del TDAH. ¿Se me escucha bien, maestra Mercedes? Sí, maestra, se escucha muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a recapitular. Comentábamos que ante este trastorno, pues tenemos mitos y tenemos realidades. En cuanto a estos mitos que los vamos a estar platicando también, ¿cuál es lo principal? Que no existe, que la medicación puede ser nociva, que se justifica el comportamiento a través de estos cuadros clínicos que solo se presentan en niños y que desaparece sin tratamiento. ¿Cuál es la realidad clínica a la que nos enfrentamos quienes trabajamos en esta área de psicodiagnóstico? Que efectivamente es un cuadro clínico que tiene características muy específicas y que se va a delimitar de acuerdo también a la etapa de desarrollo de los niños y de los adolescentes y de los adultos, porque también se diagnostica en adultos, que tiene implicaciones afectivas. No vamos a ahondar más aquí, porque es algo sumamente importante que lo vamos a estar revisando. Un niño que presenta un déficit de atención con hiperactividad e impulsividad va a tener un impacto en el sentido de inadecuación hacia el entorno escolar y familiar, y que obviamente va a repercutir en su autoestima, en el autoconcepto académico. Los adolescentes se ha descubierto la presencia de ansiedad y de depresión, y en los adultos en ocasiones se confunde con algún trastorno de personalidad tipo borderline. Por eso es que estas implicaciones afectivas las tenemos que resguardar desde que son pequeñitos. Otra realidad es que está sobrediagnosticado. Si vemos a un niño de repente inquieto, que habla mucho, que se mueve, que no respeta turnos, inmediatamente decimos es hiperactivo. O bien es que es distraído, es que no se concentra, y no es así. Sí es verdad que hay características que delimitan el trastorno, pero no todos los niños inquietos pueden llegar a tenerlo, no todos los niños distraídos. Otra cuestión también es que estos trastornos sí ameritan de un tratamiento, y sobre todo de un tratamiento integral en el que estamos los psicólogos, los educadores, los pedagogos, los neurólogos, los paidopsiquiatras, y etcétera. Y requiere de un seguimiento. ¿Por qué? Porque llega a prevalecer también en la edad adulta. ¿Y cómo inicia este diagnóstico? Tenemos por ahí en estos años donde se empezaron a revisar los primeros indicadores de que algo ocurría con los niños, sobre todo con alta inquietud, con dificultad para aprender y también con reacciones impulsivas. Se dice que Alexander Crichton y George Steele son los pioneros en el estudio del déficit de atención con hiperactividad. Y aquí yo quise poner esta definición que es un TDAH. Son niños mentalmente normales que no pueden fijar su atención ni para oír, ni para comprender, ni para responder. Su espíritu salta constantemente de una cosa a otra. No pueden dominar sus reacciones, de aquí la desproporción de sus actos. Son los niños llamados nerviosos por sus padres e indisciplinados por los maestros. Su movilidad física, paralela a la psíquica, no resiste ninguna dirección. Se levantan constantemente del pupitre, juegan con todo, se distraen por una mosca que se mueva, pinchan a los compañeros, se burlan de todo y están en constante actividad. Página 409, doctor Rodríguez Lafora. Titulado Los niños mentalmente anormales. Este libro se publicó en 1917. Esta definición la quise ubicar aquí para poder tener este panorama sobre todos los años que se ha llevado para la psicología clínica el abordaje de esta tipología.
Posteriormente, ahora que entra en boga las neurociencias, pues tenemos esta definición actual. Es un trastorno del neurodesarrollo, fíjense cómo está aquí ya implícito las neurociencias, de carácter neurobiológico, originado en la infancia y que afecta a lo largo de la vida. Cuando hablamos de carácter neurobiológico es porque están implicadas las redes neuronales, la maduración cortical y sobre todo la evolución de los neurotransmisores, principalmente de la dopamina y la noradrenalina. Y se caracteriza por la presencia de 3 síntomas típicos. Tenemos niños muy inquietos, pero digamos que, bueno, primero, para no enredar aquí. Primero tenemos niños que tienen el déficit de atención, muy distraídos, con dificultad en el seguimiento de instrucciones, con dificultad en la rapidez para escribir o para leer, pero no son hiperactivos ni impulsivos. A estos niños se les cataloga como niños con trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. Y también tenemos niños que sí, aparte de ser distraídos, son muy hiperactivos, tanto motor como vocalmente. No paran de hablar, se mueven constantemente y esto los lleva a tener una, de verdad, gran dificultad para centrar su atención sostenida. Y aparte, tenemos a niños que son distraídos, son hiperactivos y también son impulsivos. Esto se les llama de tipo combinado. Cuando tenemos un niño que llega a consulta, comúnmente van a llegar los combinados, aquellos pequeñitos que presentan tanto el déficit de atención con la hiperactividad motora o verbal y la impulsividad. Pero yo les comentaba que no nada más atendemos a niños, también hay adolescentes a los que estamos diagnosticando porque han tenido toda una vida de altibajos emocionales y en el rendimiento académico, en la adaptación en la familia, en la adaptación a lo social, a la escuela. Y tenemos adultos que llegan con depresión porque se sienten insuficientes en sus trabajos, también por la distracción o bien por esa sensación de vacío que todo lo realizan de una manera inadecuada. Cuando evaluamos la historia de vida, nos damos cuenta que estos adultos tienen un cuadro de trastorno por déficit de atención sin diagnosticar. Muy bien. ¿Cuáles son las consideraciones actuales? Que ya se contempla el diagnóstico en adultos, porque antes era un diagnóstico puramente de niños, que los síntomas deben aparecer antes de los 12 años. Anteriormente se hablaba que era el diagnóstico antes de los 7 años, pero ahora se alargó hasta los 12. ¿Saben por qué? Por el mismo sobrediagnóstico. Por el mismo sobrediagnóstico es que se empieza a alargar la edad de consideración con el fin de que podamos abordar clínicamente los síntomas. ¿Por qué? Porque anteriormente se podían llegar a confundir otro tipo de situaciones madurativas con la presencia del trastorno. También que los signos del trastorno pueden ser mínimos o estar ausentes cuando el individuo recibe recompensas frecuentes. ¿Esto qué significa? Que tenemos niños que cursan con estas características, pero que cuando están motivados se centran. Cuando van a salir el fin de semana, también tienen una buena respuesta. Que cuando el entorno familiar es estable, ni siquiera se nota, ¿sí? Esto es bien importante porque entonces lleva a los padres a dudar de nuestros diagnósticos y nos dicen comúnmente, este niño, así como lo ve, es flojo, porque o es listo, pero para lo que le conviene, porque para lo que no le conviene, y empezamos con una serie de situaciones que empiezan a, por así decirlo, y lo voy a poner entre comillas, a estorbarnos, porque no nos permiten tener esta misma mirada de apoyo y de ayuda, no una mirada de diagnóstico. Los padres temen mucho estos diagnósticos, se asustan, y entonces empiezan a mirar al niño
como alguien que le faltan límites, que obviamente sí les faltan límites a algunos, que puede ser que sea un niño nervioso, que no pasa nada porque así era papá, porque así era mamá, y empiezan a tener esta mirada de temor ante el diagnóstico. Y nuestra mirada clínica, más que una mirada de decir, aquí viene ya el TDAH, o que yo le dijera a mi asistente, ya llegó el hiperactivo, o sea, esa no es nuestra intención. La intención del diagnóstico es poder guiar el tratamiento. Y la prevalencia, el TDAH ocurre en la mayoría de las culturas en aproximadamente 5% de los niños y el 2.5% de los adultos. Esto también es importante porque se ha descubierto que este trastorno se presenta también con mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Estos son los principales síntomas de inatención, que por eso es que en la evaluación clínica somos de aplicar la evaluación, la entrevista, los test que aplicamos, porque si nos damos cuenta, pareciera ser que todos tenemos esto, Estos pequeños o adolescentes o adultos se distraen fácilmente, no perciben detalles, olvidan cosas y con frecuencia cambian de una actividad a otra. Tienen dificultad para concentrarse en un solo foco, se aburren. Estos son los pequeñitos que se aburren ante tareas de esfuerzo mental sostenido. Se desesperan. Por eso es que ahora con esta etapa que nos ha tocado de las clases en línea, hemos estado redoblando los esfuerzos con los pacientes porque realmente no aguantan, por así decirlo, mucho tiempo frente a la computadora. Mismo los de secundaria, mismo los de bachillerato e incluso los de la universidad. Si están realizando una actividad placentera, por supuesto que se quedan ahí todo el tiempo, como pueden ser los videojuegos o alguna actividad que para ellos les sea relevante. Tienen dificultad para concentrarse en organizar y completar una tarea o aprender algo nuevo porque son muy, muy intolerantes. Cuando se enfrentan a una actividad nueva, difícil, complicada, que les requiere seguir instrucciones, es para ellos altamente frustrante porque comúnmente estos pequeños son aquellos que arman sus legos sin leer el instructivo. Son aquellos que piensan y inventan sin leer, comúnmente. También tienen problemas para completar o entregar tareas. Pierden las cosas escolares y también hay una gran dificultad en seguir instrucciones, como yo les decía. Parecen no escuchar cuando se les habla directamente. Es por esto que los padres dicen, hace caso, pero cuando le conviene, ¿qué TDAH ni qué TDAH? No, lo que tiene este niño es que es un niño maleducado y necesita cincho y necesita grito, pero no se crean. En una evaluación realizada con cuestiones clínicas, no hacen caso. Por eso es que estos pequeños, cuando se les dan las instrucciones desde una distancia lejana, no hacen el mínimo caso. Sueñan despiertos y se confunden fácilmente. Hay algunos que se mueven lentamente, sobre todo si son inatentos, a diferencia de los hiperactivos. Esto de soñar despiertos es porque tienen momentos de desconecte, que es uno de los principales síntomas que nos hacen sospechar y descartar epilepsias. Cuando tenemos a un pequeñito que se queda con la mirada extraviada o la mirada vacía, vamos a poner mucha atención si puede ser este tipo de trastorno o alguna situación neurológica. Y también hay una dificultad para procesar información de forma rápida y precisa como los demás. ¿Qué significa? Estos pequeños van a tener alteraciones en el ritmo de respuesta. Si están en un grupo donde los demás tienen ya una fluidez para escribir y estos pequeños no, cuando el grupo haya terminado la actividad, para estos pequeños aún requieren de tiempo. Es por esto que se van desfasando del ritmo de trabajo de sus compañeros y del ritmo del aula y obviamente de la planeación del docente. Otra cuestión que también caracteriza a estos niños es la dificultad en la copia del pizarrón o en el dictado.
que también son elementos básicos para el aprendizaje y que se alteran en el momento en que presentan esta función de atención disminuida. Los principales síntomas de hiperactividad, aquí tenemos a los hiperactivos. Estos hiperactivos están inquietos todo el tiempo, todo el tiempo. Si están sentados, se están moviendo, si están comiendo, están platicando, si están dormidos, se mueven por toda la cama, hablan sin parar, van de un lado a otro, tocan, juegan, todo lo que está a la vista. Hay problemas para estar quieto durante las comidas, la escuela, la misa, la visita de la abuela, la ida a la casa de la tía, etcétera, etcétera. Los hiperactivos tienden a la ansiedad. Por eso es que tenemos que diferenciar entre un niño con hiperactividad o un niño ansioso, o bien la combinación de ambos cuadros, porque también existe la comorbilidad, que se refiere a la presencia de un trastorno y otro, o bien otros. Estos son los hiperactivos a los que todo mundo mandan a natación. Y el hecho de ser hiperactivo tampoco significa que todo mundo vaya a la natación. Bueno. Y tenemos a los impulsivos. Estos impulsivos son los que como docentes nos hacen inmediatamente buscar ayuda. El desatento, ahí va, porque con paciencia, con cariño, puede hasta incluso pasar desapercibido, pero el hiperactivo y el impulsivo no. Estos impulsivos son totalmente impacientes. Hacen comentarios inapropiados. ¿Por qué? Porque son imprudentes, pero no es tanto porque sean mal educados, sino porque su cerebrito no regula las respuestas emocionales. Tenemos niños, por ejemplo, en la primaria, que había el caso de un niño que estaba en clase, presencial obviamente, un niño con una alta impulsividad, y entonces se observa a la maestra y le dice, maestra, alza su mano y le dice, maestra, sí, dime, fulanito. Sus zapatos ya están muy viejos, ¿por qué no le dice a mi mamá que le venda unos? Ella los vende en abonos, ¿sí? Entonces, este tipo de comentarios en ocasiones llegan a alterar al adulto, sobre todo porque son fuera del contexto. Así como también pueden decir, sí, estoy enojado, ¿y qué? No, no me molestes, no me toques. Estos niños actúan sin medir las consecuencias. Cuando son pequeños, por ejemplo, llámese tercero de preescolar o los primeros años de la primaria, son aquellos que golpean a sus compañeros. En la secundaria y en el bachillerato tenemos a los alumnos también impulsivos, que llegamos incluso a justificar como adolescentes o como que están en la adolescencia, que están en la edad del crecimiento, pero no es así. Muchas veces estamos ante un síntoma altamente impulsivo sin diagnóstico previo. En la universidad también nos encontramos a nuestros alumnos impulsivos. Sí, son aquellos alumnos en que como docentes necesitamos estar muy en nuestro centro, muy en nuestro equilibrio, para no tomar sus acciones como en nuestra contra, por así decirlo, o como algo personal, porque los universitarios impulsivos confunden lo que es ser auténtico, o confunden lo que es ser directo, confunden lo que es defenderse con la impulsividad, porque dañan con sus acciones y con sus palabras, tanto a los docentes que estamos frente al grupo, como a los compañeros. Estos tienen dificultad para esperar, son los adultos que están, cuando estamos ahí esperando en el semáforo, ya nos están tocando el claxon para que avancemos, son los que se desesperan en las filas, son aquellos que se frustran muchísimo cuando pierden el control de un juego, y también interrumpen con frecuencia conversaciones o las actividades de los demás.
Estos son aquellos pequeños de primaria también que están constantemente diciendo, como dicen los pequeñitos, Miss, y al ratito, Miss, y al ratito, Miss. Ellos confunden. ¿Por qué? Porque, perdón, no confunden, ellos interrumpen. ¿Y qué tiene que ver esto con la maduración cerebral? Es porque hay circuitos cerebrales que no responden a la autorregulación. Otro punto importante aquí es que hay niños que no son impulsivos por trastorno, sino que son impulsivos por temperamento. Es decir, que estas características de impulsividad llegan con ellos desde el nacimiento y que además se van incrementando si mamá o papá tienen estos rasgos impulsivos también. Es por esto la importancia de nuestro diagnóstico. La comorbilidad es la presencia de un trastorno junto a otro. En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad vamos a tener a pequeños o adolescentes con trastornos específicos en el aprendizaje. ¿Qué significa? Que tienen TDAH y también tienen dislexia, discalculia, disortografía. Esa es la comorbilidad. También tenemos TDAH en algunos niños con espectro autista, con trastornos cognitivos, como algunas discapacidades intelectuales. Tenemos también a un paciente con TDAH, comorbilidad con trastorno de ansiedad por separación o bien por trastorno depresivo mayor. Tenemos a los TDAH con el trastorno negativista desafiante. El trastorno negativista desafiante se empieza a determinar a partir de los 8 años y son pequeños totalmente oposicionistas a sus figuras de autoridad, totalmente en conflicto con todo aquel adulto que le establezca un límite. Son pequeños que no asumen sus responsabilidades y desplazan la culpa hacia los demás. Y también vamos a tener trastornos psicóticos, porque si hay niños que llegan a presentar esquizofrenias y adolescentes también, TDAH con esquizofrenia, y trastornos de personalidad, principalmente en adultos, con el trastorno de personalidad borderline. ¿Sí? Esta es la comorbilidad. Esto es bien importante determinarlo porque cuando yo entrego un diagnóstico, en ocasiones platico con los papás y pues les explico que se presentan criterios de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad aunado a trastorno específico en el aprendizaje. Y los papás me dicen, bueno, entonces ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Sí? Entonces ¿eso no es? Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que explicarles que la comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos a la vez. Parecido a que si tuviéramos una colitis y también tenemos una gastritis, ¿sí? Esto es la comorbilidad. Es por esto que necesitamos nuestro diagnóstico diferencial. Tenemos a un adolescente, a un universitario con cierta sintomatología. ¿Qué vamos a hacer en nuestra historia clínica? Pues yo voy a explorar si hay causas médicas o físicas, si hay epilepsias, si hay problemas de audición, visión o problemas motores. Si un paciente ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y a partir de ahí tiene problemas de atención y concentración, obviamente que no es un TDAH como tal. O sea, aunque tenga las características, el diagnóstico diferencial vamos a darle prioridad a la alteración de traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? Que después de un traumatismo cráneoencefálico sí se puede llegar a presentar las características de TDAH, pero no es el diagnóstico primario. ¿Por qué? Porque hay una causa, que es el traumatismo. El niño, el adolescente, el adulto estaba bien en todas las funciones cognitivas, pero a partir de ese accidente, a partir de esa situación, es que se empiezan a generar los síntomas. La desnutrición, tenemos niños en situaciones de calle, en situaciones muy precarias, que llegan a presentar estos puntos de diagnóstico, pero no es en sí un TDAH como tal, más bien es la desnutrición que está aminorando la maduración cerebral. También tenemos trastornos del sueño, niños que no duermen bien, adolescentes o adultos con alteraciones en el sueño, que obviamente
en sus actividades no adquieren o no alcanzan el estado de alerta suficiente. Y tenemos también el apego desorganizado, que son niños que vienen de familias en las que prevalecen las enfermedades mentales, las adicciones, las situaciones con la ley. Esto es parte del apego desorganizado. Son niños que no han tenido como referentes padres estables. ¿Y cuáles son las causas? Hay un porcentaje considerable de herencia. Cuando establecemos nuestra historia clínica y preguntamos, ¿y alguien en casa tiene comportamientos parecidos a fulanito o fulanita? ¿Y qué nos dicen los padres? No, nadie. Y después, ¿qué nos dice mamá? Oiga, ¿me puede recordar cuándo es mi cita? ¿Sí? O me puede... ¿sí? Vamos después viendo que emerge la herencia. Principalmente se habla de una herencia por vía paterna. Otra causa importante es el neurodesarrollo, que significa la maduración de las redes neuronales. Y otras causas son los antecedentes pre, peri y postnatales. La exposición a rayos X, las adicciones, el que cuando nace puede tener una hipoxia, un Apgar bajo al nacer, un bajo peso al nacer, alguna infección postnatal, ¿sí? Estas son las principales causas. Es así que esta información que vamos recopilando en la entrevista con los padres me permiten a mí principalmente identificar qué tipo de evaluación necesito realizar para obtener en sí el diagnóstico. Y entonces, ¿cómo se diagnostica? Primeramente, estamos ante la detección. ¿Y quién detecta? Tenemos en primer lugar a los docentes y educadores. Ellos son quienes detectan este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de observar al niño en su funcionamiento fuera de casa y sobre todo observar las diferencias en la media esperada en el aula. De acuerdo a la edad, de acuerdo a los componentes de desarrollo que se espera. Tenemos la evaluación psicológica. En esta evaluación psicológica necesitamos obtener datos de la maduración, de la capacidad intelectual, el temperamento del paciente, las influencias socioculturales, la dinámica de la familia, las situaciones de estrés. Esta evaluación psicológica es la que me permite a mí revisar si necesito una evaluación pedagógica. ¿Por qué necesitaría una evaluación pedagógica? Porque vamos a encontrar que hay niños o jóvenes con este diagnóstico que su problema no es intelectual, tienen un alto coeficiente intelectual, su problema es de esfuerzo mental sostenido. Y a través de la evaluación pedagógica vamos a reconocer si este alumno está o no asimilando los contenidos temáticos del ciclo escolar que cursa. Es por eso la importancia de la evaluación pedagógica. Por ejemplo, tenemos a una pequeña de 8 años que está en 4º grado, va para 5º grado de primaria, tiene TDAH, comorbilidad con dislexia, y entonces tenemos a una pequeña con un alto coeficiente intelectual, pero con un bajo rendimiento académico. ¿Por qué? Porque ahora las clases en línea han incrementado el déficit atencional, el aburrimiento, la baja tolerancia a la frustración y demás. Tenemos el dilema en que si pasa a 5º grado o no pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Ella podría pasar porque coeficiente intelectual tiene bien, lo tiene conservado, es más superior al normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la evaluación pedagógica arroja que no tiene los componentes académicos suficientes para el 5º año y que entonces podemos sumirla en una gran frustración. Es por esto que se decide que efectivamente vuelva a cursar el 4º grado. ¿Cuál es la base de esto? En que a través de la evaluación psicológica, la pedagógica, la neurológica, vamos a ver qué es lo mejor para
para la maduración de estas áreas atencionales. Por esto, la evaluación neurológica es también bien importante. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar que en este niño, este adolescente, con impulsividad, con inatención o con hiperactividad, no existan componentes neurológicos que estén alterando ahí, como puede ser un foco epiléptico, como puede ser algún quiste. También podemos tener algún tumor, y entonces la evaluación neurológica nos permite determinar el tipo de terapia y de atención que se requiere. Por esto es que hay niños que sí se tienen que medicar, porque el problema parte de lo neurológico. Tenemos la evaluación por el psiquiatra también, sobre todo cuando nos enfrentamos a comorbilidad con trastorno oposicionista desafiante, o bien con alteraciones en el estado de ánimo significativas, o bien alta impulsividad. Y aquí tenemos ya la intervención que consideremos en este caso la apropiada. El tratamiento, hablamos del tratamiento farmacológico con los estimulantes y no estimulantes que les platicaba al inicio. Este tratamiento farmacológico angustia mucho a los padres, mucho. ¿Por qué? Porque temen la farmacodependencia, temen el daño neuronal, temen el daño al hígado, porque obviamente que los medicamentos se metabolizan ahí. Sin embargo, un tratamiento farmacológico bien llevado va a proveer al niño a una adolescencia y a una adultez temprana mucho más favorable que si no se medica. Tenemos el tratamiento psicológico. En el tratamiento psicológico hay dos fases. Una, la que, por ejemplo, los que nos dedicamos más a la estimulación cognitiva, por ejemplo, yo que me dedico a aplicar ciertos programas que estimulan la atención, la concentración, la memoria. Esa es mi base en el tratamiento con los niños y jóvenes con TDAH. Y hay algunos otros tratamientos psicológicos que se enfocan más a la conducta y al comportamiento, ¿sí? Tenemos la parte pedagógica, en la que se trata de nivelar al niño o al adolescente en estos componentes académicos básicos para continuar su adherencia escolar. La orientación familiar, que es muy importante y es uno de nuestros principales, en ocasiones, bloqueos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, alguno de la familia no está de acuerdo con el diagnóstico, no está de acuerdo con el fármaco, no ha faltado la tía, la prima que le dicen, yo conozco al hijo de mi vecino que tomaba eso y se puso peor. Esto no existe, ya lo dice el Facebook, ya lo dice el Internet, lo inventaron los laboratorios. Y por el contrario, también tenemos padres muy comprometidos en abonar y que estos pequeños avancen. ¿Cuál es el riesgo de estos pequeños? Que dejen la escuela no por capacidad, sino por no esfuerzo, por bullying. También puede ser que de adultos salten de un trabajo a otro por esta falta de tolerancia a las rutinas y al fácil aburrimiento. Y otro de los riesgos es la predisposición que se tiene a las adicciones, sobre todo por las variaciones que hay en dopamina o en noradrenalina. Y otro punto básico del tratamiento es la psicoeducación, cuando ya saben que mandamos algunas sugerencias a la escuela, que platicamos con la psicóloga del colegio de estos pacientes, con los directivos, con el área de pedagogía y juntos encontramos la mejor manera. Ahora, el tema que nos ocupa, el TDAH y la educación. ¿Cómo repercute y cómo se relacionan? El clima áulico es muy importante para un paciente diagnosticado, ¿no? El paciente puede estar diagnosticado, pero encontrar en el clima áulico la motivación suficiente, el reconocimiento, ¿no? Estos niños que disfrutan la escuela porque tienen a un educador, a una educadora comprometidos con su aprendizaje y con su adaptación. Esto nos favorece muchísimo. ¿Qué nos favorece también en el clima áulico? La apertura de dirección,
cuando nos hablan y nos dicen, a ver, usted que es la psicoterapeuta tratante, venga y dé una plática a los maestros y dígale cómo se van a hacer y dígale tal. Esto beneficia en una gran medida al avance de estos pequeños. Otra cuestión es que el TDAH y la educación nos preocupamos por el rendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que no tienen un deterioro cognitivo, a menos que tengan un déficit o una discapacidad intelectual, pero no entregan trabajos, los postergan, son nuestros alumnos que entregan ya que estamos a las 11:58 y que se va a cerrar ya el correo para la actividad, tienen problemas en el comportamiento. En lo que ha sido mi experiencia como docente en universidades, yo he tenido alumnos, obviamente, con un TDAH, con diagnóstico y sin diagnóstico, con medicamento y sin medicamento, y nos damos cuenta del comportamiento, de lo altamente impulsivos que a veces pueden ser, de lo inquietos, de lo desatentos que son. Sin embargo, el estar ya en la universidad no significa que algo bueno están haciendo a su alrededor para que este alumno siga confiando que lo académico es un buen camino. Y cuando llegan a la universidad y entonces cada universidad, de acuerdo a sus áreas de apoyo que tienen, empieza a acogerlos, pues es una gran oportunidad, porque lo que queremos es que ellos no deserten, que se hagan adultos funcionales pese a su déficit atencional, a su hiperactividad. Por eso vemos adultos muy hiperactivos, que estamos aquí y estamos allá y estamos aquí, ¿no? Por eso mismo, ¿sí? Y también por eso hay adultos muy impulsivos. Muy bien. Otra cuestión que nos preocupa del TDAH en la educación es la interacción. ¿Por qué? Porque si tienen ritmo lento de trabajo, si son inquietos, si son impulsivos, es difícil acomodarlos en los trabajos en equipo y que respondan. Mucho se ha hablado de que una de las indicaciones para estos niños en el aula es que puedan estar junto a alumnos capaces, que los alumnos puedan ser guía de sus compañeros. Pero también tenemos el otro lado de estos alumnos que dicen, ay, no, a mí ya no me pongan en el equipo a fulanita porque, o a fulanito porque ya lo tengo desde tercero de primaria y de verdad que ya me cansé. Sí, también hay que ver esa parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay un desgaste. Los niños con estos diagnósticos generan un desgaste en casa, en la escuela, en lo social, incluso algunos de tipo combinado, hiperactivo, impulsivo, son los que si van a las fiestas, créanmelo, que los familiares a veces recogen y acomodan todo lo que pueda ser indicador de conflicto. Por si algo rompen, por si algo tiran, o bien por si dicen alguna mala palabra, porque recuerden que en ocasiones no regulan. Y el TDAH en la educación también genera el que hagamos las adecuaciones curriculares, que ahora se les llama los ajustes razonables. Si tenemos incluso en la universidad, en el bachillerato, un alumno con todo un buen diagnóstico, con un buen tratamiento, por supuesto que podemos hacer los ajustes razonables, que no significa regalar calificación, sino más bien adecuar los contenidos de mi materia, de mi programa, a estas capacidades que está demostrando este alumno con el fin de que se adhiera a la escuela, que desarrolle sus habilidades y, por supuesto, que obtenga una mejor calidad académica en sí mismo. Otro punto que nos encontramos, cuando yo hablo de ajustes razonables, me ha tocado ir a algunas instituciones donde me dicen que efectivamente ahí no hacen ajustes razonables y que porque múltiples razones, ¿no? Y pues nos quedamos ahí un poquito cortos en la cuestión de decir qué más podemos hacer porque estamos solos, casi. Padres, neuropediatra, neurólogo, psicólogo, porque escuela a veces se cierra. Muy por el contrario, cuando tenemos instituciones educativas, que son bastantes, que nos abren la puerta y dicen, por supuesto, y hago los ajustes razonables en física, en química, en matemáticas, en historia, porque confío en que este alumno sí lo va a lograr. Bueno, y para esto del TDAH,
la educación y las neurociencias, hablamos de las famosas funciones ejecutivas. Esta foto se las ubiqué así tal cual, que es así como tal cual me la enviaron. Este es un mapeo cerebral de un paciente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la maduración de la corteza prefrontal y demás, hablamos de que estos circuitos cerebrales ya han alcanzado el voltaje, las conexiones, los impulsos eléctricos suficientes para pasar la información tanto de las neuronas sensitivas a las neuronas motoras. Estas funciones ejecutivas van a depender de la maduración de la corteza prefrontal. En este mapeo cerebral, estas áreas azules que ustedes observan son áreas que ya maduraron. Esta materia gris ya se ha convertido en materia blanca, que es aquella que está en todo lo que implica nuestro cerebro. Estas áreas rojas que ustedes observan ahí son áreas que aún no maduran. Esta maduración se va a alcanzar, en una parte dice la literatura que a los 13 años, que es más o menos cuando entramos a la secundaria, pero que se consolida entre los 18 y los 20. Por esto es que cuando tenemos a nuestros universitarios con un déficit de atención y vemos que no regulan, que aún están muy bajos en atención y concentración, sospechamos totalmente de que no hubo una adecuada maduración de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, entonces les decía, van a implicar la maduración del área prefrontal, del lóbulo prefrontal del cerebro. Y estas implican a la conducta y al aprendizaje. En este paciente, por ejemplo, yo hago la evaluación psicológica, o sea, tengo ya todos los datos y envío un mapeo cerebral en conjunto con la neuropediatra, que de verdad que yo soy muy afortunada de tener un muy buen equipo de trabajo entre una neurofisióloga, la neuropediatra, el paidopsiquiatra y el psiquiatra. Hemos hecho un muy buen equipo porque nos comunicamos constantemente sobre los pacientes. Entonces, si yo veo toda esta área roja que está ahí, yo me doy cuenta en qué hemisferio está la alteración, en qué área, en dónde tengo yo que trabajar para incrementar la atención, la concentración, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y todas estas funciones que están aquí alteradas por la falta de maduración. Este paciente principalmente tiene muy alto coeficiente intelectual, pero es altamente impulsivo y él incurre en errores porque sus trabajos los hace burdamente a la carrera. No pone atención a detalles y también comete errores porque no sigue instrucciones, ¿sí? Aquí vemos entonces la maduración. Tenemos buen pronóstico porque por la edad que tiene todavía le falta llegar a los 18 y podemos hacer mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas funciones ejecutivas? Esta es la memoria de trabajo, que es la que implica el que yo pueda memorizar, guardar datos a corto plazo y que voy a usar de manera inmediata. La memoria de trabajo es básica para el seguimiento de instrucciones. Otra cuestión es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que me permite aprender de diversas formas. Esto es curioso porque cuando tenemos algunas materias como matemáticas o física, química con determinados procesos y llevamos a nuestro alumno a una asesoría aparte y el método cambia, el alumno dice, no, es que así no es porque así no dice la maestra. No es que no es así. Te digo que no es así porque así no lo dijo. Te digo que esa es una falta de flexibilidad cognitiva porque nuestro cerebro no se acostumbra a diferentes maneras o variantes de aprender o para aprender. Por eso es que en la docencia, cuando hacemos una infinidad de técnicas y que ahora aplico esto y que ahora aplico un ensayo y que ahora hago unas diapositivas y que un Kahoot y que estas cosas, lo que estamos ahí propiciando es esta flexibilidad cognitiva. ¿Para qué? Para que tengamos la atención y concentración de nuestros alumnos. Otra función ejecutiva es la inhibición, que les comentaba yo que no es lo mismo que un niño de 8 años no inhiba a que un adolescente o un universitario no inhiba. Yo me acuerdo en una universidad, un alumno que me hizo una pregunta sobre el videojuego y entonces yo le contesté,
¿no? De acuerdo a estos componentes. Y después él me comentó que yo lo había diagnosticado y que había yo hablado mal de él porque yo había dicho cosas que él no tenía, pero yo nunca hablé de él. O sea, yo le explicaba y él comentaba que pues que yo casi lo había diagnosticado frente al grupo, ¿no? Entonces yo pude entender que aquí había un problema de inhibición, o sea, son universitarios que no inhiben y sus comentarios y demás pueden ser hasta distorsionados, ¿no? En este sentido. Otra función ejecutiva es el control atencional, que es esta capacidad para mantenernos en las tareas desde que las iniciamos hasta que las terminamos. Es por esto que todas nuestras distracciones de teléfonos, de videojuegos, de tantas cosas que hay ahorita, por supuesto que han alterado nuestras funciones ejecutivas. Otro punto es la fluidez verbal, que es la capacidad que tienen los alumnos para definir y elaborar conceptos y también responder adecuadamente. Este punto de la velocidad de procesamiento es bien importante porque los alumnos procesan de manera diferente la información. Entonces, la ejecución es diferente. Tenemos a pequeños con problemas en la velocidad de procesamiento que los demás les decía, ya terminaron la actividad y ellos están apenas leyendo las instrucciones. Otro punto es la planificación, que es un alumno que no planifica y que no organiza, vamos a tener problemas porque va a postergar las actividades. Y otro punto de la función ejecutiva son la toma de decisiones. Si ustedes se dan cuenta, cuando ya somos adultos, es bien importante el contar ya con la maduración suficiente porque el ser adulto es esto, es utilizar todas estas funciones. Y otra cosa importante es que aquellos adolescentes e incluso universitarios que no han desarrollado función ejecutiva, somos los educadores, los psicólogos, los pedagogos, los que están en las áreas de orientación educativa de los colegios, quienes actuamos. ¿Para qué? Para hacer funcionar estas habilidades ejecutivas. Aquí tenemos también el mapeo, este es el mapeo de una niña. Ella tiene, no recuerdo bien si 10, 11 años. Ella tiene el diagnóstico de TDAH también. Y esas áreas rojitas que ustedes ven, esas áreas son las que nos permiten identificar el cómo poder abordarlos. Ajá. Desde las neurociencias hay programas específicos para estimular estas áreas. Ahora, el mapeo cerebral no da el diagnóstico. Esto es un elemento importante que se integra a la evaluación clínica, pedagógica, a la observación de los padres y al funcionamiento de los pacientes. El hecho de que hagamos un mapeo no quiere decir que ahí vamos a encontrar, ahí está el TDAH, sino que vamos a encontrar las áreas implicadas en el funcionamiento del menor. Bueno, y estas funciones ejecutivas en el TDAH van a estar muy relacionadas con los niños se activan. ¿Cómo activamos en el grupo? Llega la docente, prendemos la cámara, vamos a poner en estas modalidades en línea, ¿no? Ya prendemos nuestra cámara, ya estamos ahí muy puestos y entonces esperamos que el alumno se active, que ya encienda también su cámara, que ya esté ahí, que ya se haya lavado la cara, ya esperamos que estén activos. Cuando un alumno ya está bien organizado, que prioriza, ya se puso su uniforme y demás, ya lo tenemos activo. Cuando no, vamos a estar, ya te conectaste, fulanito, ya esto, o cuando entramos en nuestro salón presencial, ¿sí? Vamos a estar a ver, sustanito, silencio, por favor, voy a llamar lista, se sientan, ahí tenemos alumnos no activados. El que se activa son aquellos que ya están esperando que el docente inicie. Y luego llegamos a la atención. Ahí ya, cuando tenemos la atención, empezamos a dar nuestra clase, damos entonces ahí, esto vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el alumno va a mantener el esfuerzo mental, porque está aprendiendo, está escuchando, está pensando en otra cosa, pero regresa, toma sus apuntes y está haciendo un esfuerzo, ¿sí? Aquí vamos con esta parte. Ahí. Y luego tenemos a la emoción. Aquí en la emoción vamos a ver que ya se nos frustró,
que ya nos apagó la cámara, que ya no quiere saber de nada, que la voz de su compañero le molesta, que ya tiene calor, que ya tiene hambre, que ya tiene frío, y empiezan con estas cuestiones de distractores. Un alumno que tiene un buen desarrollo de esta función ejecutiva, esta situación emocional es estable, lo que le permite gestionar la memoria y actuar, es decir, realizar la actividad tal y como se la pedimos. Esto es cómo actúan las funciones ejecutivas en el aula. Cuando vamos a trabajar funciones ejecutivas en el aula, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Activar al grupo, pero activarlo no es así como bueno, que también funciona como funciona en los preescolares, ¿no? Por eso es que en los preescolares cantan y todo. ¿Para qué? Para tener la activación del grupo. Un grupo o un alumno que no se activa es difícil que pase al 2, al 3, al 4, al 5 y al 6. Bueno. ¿Y cómo intervenimos? Primeramente, la gestión de las emociones en un paciente diagnosticado es importantísimo. Tenemos que platicar con ellos sobre cómo les frustra la escuela, cómo les frustra la casa, los compañeros, ellos mismos. Tenemos que aprender a que hablen de cuando se entristecen, de que les tachan sus trabajos, de que les ponemos en color rojo, de que frente al grupo le decimos que los vamos a castigar, que los dejamos sin receso, que hablamos con los padres para decirles que se portan mal, que desordenan al grupo. Cuando decimos, ay, no se conectó fulanito, qué bueno, ¿sí? Lo primordial en estos niños es gestionar las emociones y sobre todo platicarles de las situaciones que les pasan y que eso que les pasa tiene un nombre y que el nombre es un déficit de atención, una hiperactividad, una impulsividad, y no por el hecho de etiquetarlos ni de que ellos justifiquen, sino más bien para que se hagan conscientes de lo que tienen que trabajar en sí mismos. Algunas de las técnicas, estas son algunas técnicas para pequeños y primaria. Esta parte que está a la izquierda son las autoinstrucciones. Esta en el momento que la hice grande se me medio pixeleó ahí, pero esto de las autoinstrucciones es muy importante. Esto se les pide a los padres o a los docentes que los puedan imprimir y tenerlos cerca del niño. Porque él tiene que aprender. En primer lugar, me paro, miro y elijo lo que veo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo haré? Presto mucha atención. Adelante, yo lo puedo hacer. Estas son las autoinstrucciones. Y este pequeño volcán tiene que ver con las 8 etapas de la rabia, principalmente para los impulsivos. Aquí esto sirve para primaria también. Yo lo he ocupado e incluso lo he ocupado para secundaria. Aunque hay algunos de secundaria que no les gusta que los infantilice, pero funciona. Aquí yo les cuento que hay un pequeño volcán que está contento, pero el pequeño volcán se siente inquieto, ahora está molesto, está más molesto, está enfadado, está enrabietado, furioso, y después se pone a llorar. Entonces, cuando estamos trabajando la impulsividad, sí necesitamos saber que tienen ellos que detectar que ya están en 2, que ya están en 3, y tienen que hablar más que dejar que la ira los invada. Mamá, estoy molesto, papá, estoy enfadado, Miss, ¿puedo hablar con usted un momentito? Pero los niños tienen que identificar antes de explotar. Y esto no es represión, esto es autorregulación. Estos son algunos ejemplos. Aquí también esto que es importante que tengan en primaria, en preescolar, primaria, esto de me siento, me callo, escucho, miro, pienso. Esto es muy importante que sea visual, porque los niños y los jóvenes con estos diagnósticos, de verdad que están ya muy, muy a la defensiva, porque desde pequeños estamos con el pórtate bien y pon atención. Y en la mañana, antes de dejarlos en el colegio, la recomendación es pórtate bien y pon atención. Las palabras mágicas, que esto les sirve muchísimo a los impulsivos. Este que es el rincón de la calma, que lo ocupamos en preescolar y primaria. Esto viene en contraparte al famoso tiempo fuera, donde tenías que mandar al niño a que pensara en un rincón, ¿no? Esto, a través de estos psicólogos que somos más humanistas,
pues empezamos a darnos cuenta que lejos de autorregularse, el niño se sentía abandonado, por más inquieto y travieso que sea. Estos rincones de la calma se permiten proveerle al niño de actividades mientras reflexiona, piensa, se calma. Nada más que este rinconcito de la calma, obviamente que ahí no se va ni a ver el teléfono, se puede escuchar música, por supuesto, pero tampoco se va a jugar videojuego. Esto se trata de que encuentren en sí mismos la tranquilidad y la nivelación del estrés. Estos también que vienen muchísimos en el internet y que se pueden elegir de acuerdo a la edad de los niños, pero que los tengamos en sus recámaras, en la cocina, en la sala. Tampoco se trata de atiborrarles, pero sí es muy importante trabajarlo. Este juego del mentiroso es bastante bueno para la atención y la concentración. Por ejemplo, empezamos con una película que marcó mi vida. Pues una película que marcó mi vida es esta y esta, y entonces el niño está atento porque nos tiene que decir si es verdad o mentira. Vamos el juego del mentiroso, yo lo trabajo en línea con los niños que atiendo en línea. Y obviamente que en una sesión, si llego al 3, es bastante y me doy por bien servida porque no voy a esperar que un pequeño que tiene un déficit de atención me aguante hasta la ficha 39. Lo que sí es importante es que yo vaya captando su atención. Otra cuestión que trabajamos, del juego del mentiroso, perdón, también se puede usar hasta secundaria y prepa, que también nos sirve para interactuar con ellos. Otro punto importante son las reglas de amor en la familia, porque siempre tenemos reglas, pero reglas de casa, ¿no? De recoge, levanta, lava, tal. Y aquí les hablamos de las reglas de amor en la familia, cómo nos ayudamos, cómo agradecemos, qué hacemos cuando intentamos cosas nuevas, si somos compasivos con los demás, si perdonamos, si nos queremos, etc. Y ese pensamiento positivo que está ahí en moradito, ese yo sí les sugiero mucho para incluso adolescentes, que se les pueda motivar a través de los mensajes positivos que mamá y papá les pueden proporcionar, o incluso nosotros como educadores. Bueno, y en la escuela, ¿qué hacemos ya para estar finalizando? En la escuela tenemos que implicarnos al tratamiento. Yo he tenido muy buenas experiencias con docentes muy implicados en el tratamiento de sus alumnos, que incluso me hablan, piden una cita conmigo. Conmigo trabaja terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, y entonces tenemos a veces reuniones en las que se habla de cómo vamos avanzando, en dónde estamos atorados, en dónde realmente no podemos avanzar más, y etcétera. Estos chicos también necesitan implementar por ellos la organización, los hábitos de estudio, aprovechar las tutorías que se brindan en los colegios, hacer los ajustes razonables en cuanto a lo académico, el seguimiento de los casos, porque no vamos a permitir que después ya no sepamos ni dónde quedó el alumno, ¿no? Y la psicoeducación a docentes y directivos. La nutrición es algo bien importante. Sí, se ha descubierto que la baja de azúcares, de alimentos con muchos conservadores, mejoran el TDAH, el deporte también es básico, menos videojuegos totalmente y rutinas más específicas. Y aquí me permito, estos libros son los que mejor les recomiendo yo para la docencia, cuando tenemos que implementar algunas estrategias dentro de nuestras aulas. Estos se pueden conseguir en Manual Moderno, que está aquí en la Ciudad de México, principalmente de en medio. Este de en medio es bastante bueno porque trae incluso el cómo podemos ayudar a nuestros alumnos en organizar las actividades propias, ¿no? Para el aprendizaje. Y esta escala de evaluación de TDAH-5 es la nueva que tenemos para el diagnóstico, y es una escala que aplicamos a docentes y a padres, y ha salido de lo más eficaz porque nos puede determinar si estamos ante un problema de déficit de atención con hiperactividad tipo combinado, de atención, de concentración, o bien ante alguna situación más emocional, ¿sí? Entonces, estos yo les recomiendo principalmente porque son muy completos y podemos encontrar un sinfín de estrategias. Muy bien.
Muy bien, pues aquí termina mi presentación. Estamos ahora aquí abiertos para preguntas, si es que hay. Claro que sí, maestra Laurita, muchísimas gracias por las aportaciones y por este tema tan interesante, sobre todo para nosotros como docentes y saber identificar a veces la línea tan delgadita, ¿no?, que hay en este tipo de cuestiones, porque luego se dice, tiene TDAH, pero es una carga bastante fuerte para los pequeños y para los adolescentes. Y tal pareciera que esta parte del discurso hasta los mismos jóvenes ya les dicen, ¿no? Tú tienes TDAH sin ni siquiera tener como todo el contexto de lo que conlleva, ¿no? Sí debemos de tener mucho cuidado en el manejo de estos términos, ¿no? Hay aquí unas preguntas de los participantes y se los voy a plantear. Cassandra Hernández dice, ¿qué prueba recomiendas para detección en adolescentes? Sí, esta nueva escala que salió, la de TDAH-5, que la edita Manual Moderno, es para adolescentes y es muy concreta, muy actualizada y muy eficaz, es muy certera. Es TDAH-5, editorial Manual Moderno, es un material muy accesible y esta obviamente en un adolescente se tiene que complementar con las pruebas neuropsicológicas, como por ejemplo el BANFE, que es una batería neuropsicológica de las funciones ejecutivas, ¿sí? Se tiene que relacionar con BANFE, o con el otro que es el NeuroPsy. Pero esta escala y una buena historia clínica en el que podamos explorar antecedentes pre, peri, postnatales, antecedentes heredofamiliares, hacer la evaluación pedagógica, nos funciona bastante bien, Cassandra. Muchas gracias. Una siguiente pregunta es, ¿podría confundirse un retraso madurativo no resuelto en las primeras etapas del desarrollo y el TDAH? Sí, exactamente. Tenemos el diagnóstico de retraso evolutivo del desarrollo como una primera impresión ante pequeños que observamos con dificultades en la atención, en lo motor, en el lenguaje. Nada más que este retraso evolutivo del desarrollo es un diagnóstico que se da antes de los 5 años, o sea, o más bien no antes, durante los primeros 5 años. ¿Qué significa? Yo puedo tener en evaluación a un pequeñito, es que yo evalúo muy pequeñitos, o sea, mis pacientes más pequeñitos son de 1 año y medio. Ajá, sí, yo tengo así como, llega el paciente y el paciente es una cosa así, ¿no? Entonces, ahí yo puedo evaluar y evalúo con la escala de Battelle para tener una aproximación al neurodesarrollo, evalúo con otras escalas que yo utilizo, y entonces de ahí sí puedo dar el diagnóstico de retraso evolutivo del desarrollo, y estos niños requieren de un tratamiento en todas las áreas que así lo ameriten para que podamos sacarlos de ese primer diagnóstico. Y ahora, ¿qué es lo que pasa después que tienen 5 años? Estos niños con retraso evolutivo del desarrollo pueden llegar, lamentablemente, porque los papás no quisieran, pero pueden llegar a salir de ese primer retraso evolutivo, pero tener ya el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? O de una discapacidad intelectual. Pero comúnmente, si estamos en un buen tiempo de tratamiento, podemos solventar muchas cosas después de los 5 añitos. Sí, pero sí se puede llegar a confundir, porque los niños con retraso evolutivo del desarrollo son hiperactivos, inquietos y desatentos. Aquí lo importante es todo el tratamiento, el seguimiento para saber si evoluciona a un TDAH o no evoluciona. Muchas gracias, maestra Laurita. Bueno, Luis nos pregunta, ¿qué estímulos se realizan en los mapeos cerebrales para observar las áreas que ayudan a diagnosticar el TDAH? Sí, yo les decía que el mapeo cerebral es una parte complementaria al diagnóstico psicológico, y es el especialista en neuro quien determina, sobre todo a través del mapeo, si es un paciente que va a ser medicado o no medicado.
Entonces, aquí sabemos principalmente que están implicadas las áreas frontales, las áreas prefrontales y también están implicadas las ondas teta y las ondas delta. ¿Sí? Estas son las que están implicadas en un mapeo. Cuando nosotros vemos el mapeo, por ejemplo, yo puedo ver los mapeos y a mí, ¿para qué me sirven? Yo no soy la especialista del medicamento, pero a mí me sirven para saber qué ejercicios son aquellos que voy a establecer en su estimulación cognitiva. Si, por ejemplo, son áreas frontales, yo voy a ubicar ahí desde los laberintos, voy a hacer tareas de cancelación, voy a hacer tareas que se le llaman go, no go, ¿sí? Entonces, eso para mí es básico, un mapeo, porque me permite saber el área que voy a estimular a través de los ejercicios. Muchas gracias. Lisbeth Gregorio dice, excelente conferencia, maestra Laurita, sin duda un espacio con información actualizada y contextualizada en torno a este tema que tiene muchas vertientes desde el ámbito psicológico y pedagógico. Muchas gracias, Lisbeth. Sí, gracias, Guadalupe. Liz. Saludos, Liz. Y ya para ir cerrando ya nuestra sesión, Guadalupe Villegas pregunta, ¿podrías mencionar algunos ejemplos de ajustes razonables para estudiantes de bachillerato? Sí, cómo no, Lupita. Saludos, Lupita. Sí, en estas cuestiones de los ajustes razonables en bachillerato es una de las áreas que hemos estado trabajando últimamente. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la evaluación psicológica. Vemos el coeficiente intelectual, las áreas de maduración, todas estas cuestiones que implican el funcionamiento neuropsicológico. Posteriormente, vemos las cuestiones pedagógicas en cuanto a si son chicos que tienen mejoras en habilidades matemáticas, en lectura y redacción, o sea, cuáles son las habilidades de estos alumnos de bachillerato. Supongamos que tenemos entonces ya todo esto y el área lógica matemática es la más afectada. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a proponer una reunión con la escuela en la que asiste la terapeuta de aprendizaje o bien, bueno, yo trabajo con terapeuta de aprendizaje, pero también ahí obviamente están los pedagogos y psicología. Vamos a platicar con el docente, con los directivos y vamos a comentar el caso. El docente lo que tiene que hacer es ver en su planeación, en los contenidos, cuáles son básicos para que este alumno adquiera las nociones que le van a permitir continuar en los ciclos que vienen. Si son, por ejemplo, 10 temas, pues vamos entonces con el docente, aunque el docente va a decir, de estos 10 temas que yo tengo que ver en mi planeación, 3 son los básicos. Y sobre estos 3 yo voy a evaluar a mi alumno, no porque le esté regalando calificación, no porque le estemos dando chance. Las otras actividades, por supuesto que también las va a realizar el alumno, pero van a tener una ponderación diferente a estas 3 que son básicas. Así hacemos y fomentamos que este alumno vaya planificando en función de esas 3 actividades porque son las de ponderación más alta, que obviamente las otras las tiene que hacer, las tiene que realizar, pero se van a ponderar las que el docente considere viables para que pueda entender el siguiente tema o bien los contenidos temáticos del siguiente semestre, ¿sí? Y obviamente ahí vamos a ver las asesorías que requiere este alumno. ¿Por qué? Porque necesitamos que no deserten. O sea, realmente los alumnos que desertan a veces es por matemáticas y no van a ser ingenieros. Los bachilleratos a veces cortan la oportunidad de que puedan continuar por matemáticas, otros a veces por literatura, pero no van a ser literatos, o sea, van a ser también, tal vez ellos sí vayan para ingenieros. Entonces, si algo tenemos que hacer en estas áreas es la de apoyar, sobre todo para que este alumno desarrolle esa habilidad. Sí, así es a grosso modo, Lupita. Sí, a ver si te ayudé en algo, es a grosso modo, pero lo importante es que no se deserte por no tener el perfil lógico matemático. Muchas gracias, maestra Laurita. Y bueno, leo el último comentario ya para cerrar. Felicidades a la ponente. ¿Nos pueden compartir algún artículo que hayas escrito? ¿Que yo haya escrito? ¿O que haya escrito? Sí. No, que tú hayas.
que yo haya escrito, no tengo, pero sí les puedo compartir muchos que haya escrito. Sobre todo hay que buscar el modelo de Barclay, que es de los nuevos, y estos libros que yo les decía son básicos porque de verdad que podemos encontrar muchas alternativas. O sea, muchas en esta cuestión, sobre todo esta parte en línea. Tenemos ahí en el consultorio el caso, por ejemplo, de un paciente que él con el diagnóstico de TDAH desde que tenía 6 años, desde primero de primaria. Él primero era muy continuo, estuvimos toda primaria, toda secundaria. En la prepa casi nos da el soponcio porque reprobó filosofía y por filosofía no iba a pasar la prepa. No podía yo creerlo que por filosofía, con todo respeto, no me refiero a devaluar nada, sino que había pasado lo más difícil y filosofía no había pasado porque no había hecho los apuntes, ¿no? Bueno, hablamos con la escuela y demás, pero bueno, entonces sí quiero decirles que este alumno pasó todo eso y ahorita va muy bien en derecho, va ya en tercer año, obviamente ya no está medicado, pero él tenía muy mal diagnóstico, pronóstico, no diagnóstico, muy mal pronóstico, y es uno de nuestros chicos más queridos porque todavía va a las sesiones una vez por mes, porque casi lo adoptábamos. Entonces, pero es uno de los casos, como muchos otros de TDAH, que realmente sí pueden. O sea, sí pueden. Aquí nada más la cuestión es quitarnos los mitos de que si el medicamento, que si me dijo la comadre que eso le va a hacer daño, que si esto lo inventamos. Incluso los papás han llegado de repente hasta ofendernos en la cuestión de decir que estamos poniéndole etiquetas a los niños, pero no es eso. Es la mirada clínica para poder establecer alternativas. ¿Sí? Entonces, sí, hay muchas satisfacciones. Tenemos el caso ahorita también de un chico que está en bachillerato. Él sí tiene una tutora, que es una de las terapeutas de aprendizaje que trabaja conmigo. Él va conmigo a psicología y con ella. Ella es su tutora. Ella tiene la conexión con la escuela y todo, porque este chico tiene TDAH, pero ya una ideación suicida fuerte y una depresión también fuerte. Y en esos casos sí tenemos que hacer un equipo mucho más amplio. Pero todo se puede. Muchas gracias, maestra Laurita. Pues agradecemos mucho las aportaciones, la experiencia, el compartir, ¿no? Todo lo que se vive con los estudiantes, sobre todo entender, no juzgar, sino entender cuál es el contexto, qué es lo que pasa, qué información traen detrás, ¿no? Toda la cuestión desde la genética, desde el contexto en el que se desenvuelven y todo el referente también del contexto escolar, ¿no? La disposición. Yo creo que en este sentido, si me lo permites, hemos trabajado en algunos casos con algunos alumnitos y de verdad sí se ven los resultados, ¿no? Cuando hay una colaboración, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Entre ustedes, que son toda la parte que contiene al estudiante y la institución, obviamente hay buenos resultados y se lleva un buen logro, ¿no? La comunicación y que los papás también estén pendientes. Creo que también son un factor clave. Cuando se hace el equipo, se entrelaza, los resultados se ven en beneficio de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y yo creo que también para nosotros es un crecimiento, ¿no? También profesional y personal, porque los logros de ellos, pues los siente uno también como propios. Sí. Pues, sí, los ve como uno como sus hijos, pero así es, ¿no? También es uno parte de ese proceso. Pues muchísimas gracias. Y de esta manera concluimos esta sesión del ciclo de conferencias Neuroaprendizaje y Educación. Los esperamos el próximo viernes 28 de mayo en punto de las 18 horas a la última conferencia de este ciclo, Neuroeducación en tiempos de virtualidad. Muchas gracias a todos los asistentes. Indivisa Manen, lo unido permanece. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. There was a man in France who dreamed a way to teach, who left his life behind and followed Jesus' Prince. Within the unequal world of greed and poverty, he spread a seed of hope.
little light of peace. Une fraternité continue la mission, elle guide avec la foi et aide ceux qui souffrent. Avec celle-ci j'enseigne, les rameaux gagnent les quêtes et t'ont raison de croire, tu peux changer la vie. If we decided taking an option for the others, they wanted to be and learn together, preaching by example, always doing with His presence. We all learn from the Star Trek, we all walk through the Starway. We share one heart, one common strength, one life to live with all the rest. One love, one life, one common strength, living in our hearts forevermore. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mirada más allá, las hay